Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Valeria Chorny, soy la directora de Capacitación Federal y Difusión Virtual. Les doy la bienvenida a todos y todas quienes nos acompañan, seguramente desde distintos lugares de todo el país. Como saben, esta actividad, que es del Plan Federal de Formación y Capacitación en Gestión Pública, tiene como objetivo brindar herramientas a los trabajadores y trabajadoras de los gobiernos provinciales y municipales, y también, como tratamos temas transversales, invitamos a participar, como siempre, en todas las actividades del INAP a los trabajadores y trabajadoras de los distintos organismos de nivel nacional. Así que seguramente nos estén acompañando tanto desde diversos organismos de distintas provincias, y a todos y todas les agradecemos por estar hoy. En nombre del INAP, de la Secretaría de Gestión y Empleo Público y del COFEPUB, que somos quienes formamos parte de este plan federal. Así que en el día de hoy vamos a presentar un nuevo webinar que se desarrolla a través de convenio de cooperación con una universidad nacional. Nosotros venimos trabajando para muchas de las actividades de formación en convenios con distintas universidades nacionales, porque nos parece que de esa manera no solo podemos llegar a los distintos rincones, sino también aportar distintas miradas, que son las que nos aportan las distintas universidades de todo el territorio. Así que en este caso, a través de la Universidad Nacional de San Martín, llevamos adelante esta actividad que va a comenzar en breve con la exposición de la magíster Patricia Urig. Ella nos va a hablar sobre qué implica planificar y gestionar políticas públicas con perspectiva en derechos humanos en la Argentina. Así que ahora la voy a presentar y le voy a dar el pie para que ella pueda hacer su exposición a través de su presentación, y desde ya quedamos a disposición para que puedan hacer comentarios a través del chat. Así que agradeciéndoles nuevamente por acompañarnos en esta tarde, voy a presentar entonces a Patricia. Patricia Urig es licenciada en Ciencia Política, magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe del CIEP-UNSAM. Es especialista en la temática de género, políticas públicas y sociedad por la Universidad de Lanús, y es docente investigadora tanto de la Universidad Nacional de Lanús como de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Así que muchas gracias, Patricia, por acompañarnos, y muchas gracias a toda la Universidad Nacional de San Martín por esta articulación que venimos desarrollando ya por segundo año consecutivo. Nuevamente, muchas gracias a todos y todas quienes nos acompañan, y sin más entonces, le dejo la palabra a Patricia y esperamos sus comentarios en el chat. Muchas gracias y buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este webinar, a este encuentro sobre políticas públicas con enfoque de derechos humanos. La propuesta en esta oportunidad es la de repasar los conceptos claves y definiciones de qué son las políticas públicas, qué son los derechos humanos, sus características, el proceso de las políticas públicas, verlo en un breve repaso, digamos, cuáles son los pasos, las etapas de la política pública, y bueno, finalmente reflexionar un poquito sobre qué implica, ¿no?, poner esta mirada de los derechos humanos en las instancias de implementación, de gestión de una política pública. Bueno, gracias por estar ahí del otro lado participando. De antemano quiero pedir disculpas porque voy a ser reiterativa en la mención de estos términos, ¿no?, de políticas públicas y derechos humanos, pero bueno, son dos términos que son paradigmas, son paradigmas teóricos y analíticos que ya no se pueden pensar, por supuesto, de manera separada, o pensar que los derechos humanos vienen a ser un complemento de las políticas públicas, sino que es necesario que pensemos desde el Estado, ¿no? Desde el Estado, que pensemos estas dos líneas, estos dos ejes de manera imbricada, digamos, de manera conjunta. Ya no pueden pensarse por separado, sobre todo para sostener, para fomentar, digamos, el desarrollo humano, el bienestar social, y dar respuesta de manera fehaciente a las demandas que surgen, que vienen desde la sociedad en su conjunto, ¿no? Pienso en la agenda del 2030, en donde, por supuesto, allí la ONU, que fue creada esta agenda en el 2015, la ONU plasma
en su carta ahí metas y objetivos de cara al 2030, por supuesto, y que tienen que ver con garantizar un pleno desarrollo humano, un pleno bienestar social, y hace hincapié en utilizar la perspectiva de los derechos humanos. Entonces, me parece, teniendo de frente esta carta, estos objetivos de la Agenda 2030, me parece que es prudente, obviamente, siempre estar retomando y revisando las políticas públicas, actualizándolas e incorporando esta mirada de derechos humanos, por supuesto, para hacerlas relevantes y, por supuesto, mejorar la calidad de lo que es toda democracia participativa, representativa e inclusiva, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo donde hay un constante dinamismo social, muchos cambios, y por ello el Estado, por supuesto, se tiene que actualizar, se va actualizando los gobiernos de acuerdo a los contextos también sociohistóricos, socioeconómicos, la diversidad, la ampliación de derechos, la diversidad cultural. El Estado se va actualizando y con ello las políticas públicas también se van actualizando. Un Estado entonces que representa las demandas de la sociedad, ante esta diversidad, esta heterogeneidad, no puede dar, por supuesto, respuestas homogéneas, sino que tiene que ser heterogéneo, flexible en la implementación de las políticas, en su operacionalización de las gestiones. Por ello también, por ahí es importante mencionar, ¿no? No es menor decir que vivimos en un país que es federal, que ha descentralizado las responsabilidades, ¿no? A nivel de lo nacional, lo provincial, municipal, que las provincias, los municipios tienen sus cartas orgánicas, sus propios marcos normativos, y esto ¿qué implica? Bueno, que tienen autonomía para pensar programas, proyectos, que es la forma en la que se gestionan y desarrollan las políticas públicas, a través decíamos, de programas, proyectos, distintos planes también, planes nacionales y demás. De esta manera, desde lo municipal también, de manera descentralizada, puede acatar y poner su propia impronta para llevar adelante un programa, pero eso no quita, por supuesto, si estamos hablando de derechos humanos, que tienen que estar como columna vertebral en cualquier iniciativa de gobierno. Cualquier praxis política tiene que estar como columna vertebral el enfoque de los derechos humanos, y esto atraviesa, digamos, más allá de una carta orgánica, de la descentralización, de la capacidad autónoma que puede tener cualquier territorio político. Los derechos humanos tienen que estar allí para darles ese encuadre y esa doble legitimidad o veracidad, digamos, en todas las propuestas y acciones que va a hacer el Estado. ¿Qué es una política pública? Yo ahora les voy a compartir un PowerPoint para que bueno, lo puedan ir leyendo también conmigo. Ahí hay unas definiciones precisas que les traigo de académicos puntuales que definen las políticas públicas, las cuales surgen, ¿no? A mediados del siglo XX en Estados Unidos, cuando se empieza a hablar de estado de bienestar, políticas públicas, ¿no? Política como acción, como praxis, como actividad que hace el Estado en función a un criterio objetivo, a intereses específicos, y basado también en determinados procesos previos que hace de análisis, de diagnósticos de una demanda social, y allí elabora la política. Política y pública, la palabra pública, por supuesto, haciendo referencia a la sociedad, ¿no? A abordar las demandas de la sociedad, a resolver los problemas, a darle soluciones, ¿no? Y garantizar, como decía, el desarrollo humano planteado por Agenda 2030 o el bienestar social, el desarrollo sostenible de la sociedad en su conjunto.
Entonces, política pública como interacción, como una acción interactiva que va y viene entre el Estado y todas sus agencias, sus instituciones, sus actores formales, informales, en términos jerárquicos, pensados de manera horizontal, vertical, todos participan, todos debemos estar actualizados e informados sobre todos sobre los principios de derechos humanos, sobre lo que es la política pública, sobre sus etapas, qué implica cada una de sus etapas. Tenemos como que tener ese conocimiento para justamente poder ser parte de esa operacionalización a la hora de implementarla, ¿no? Y bajarla, por supuesto, a la sociedad. Voy a compartirles entonces el PowerPoint. Me dan un minutito. Compartimos por acá. Perfecto, lo vamos a ampliar. Y bien, me voy a poner acá abajo. Así no interfiero ahí con las imágenes. La pregunta con la que atravesamos este webinar es, ¿no?, ¿qué implica planificar y gestionar políticas públicas con derechos humanos? En este caso lo pensamos para la Argentina, pero obviamente esto se puede hacer extensible para pensarlo en cualquier otro territorio, otro gobierno. Cuando hablamos de política pública, tenemos a Tamayo Sáez, que define a la política pública como el conjunto de objetivos, de decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar, dar respuesta a los problemas que en un momento determinado, por supuesto, tanto los ciudadanos como el propio gobierno consideran prioritarios. Traigo a Tamayo Sáez porque tiene mucho material escrito que es de fácil acceso. Estoy a disposición para hacérselo llegar también. Tiene material muy técnico, es muy técnico para hablar y analizar el ciclo de las políticas públicas, profundiza en cada una de las etapas. Yo acá voy a hacer un breve repaso sobre cada una de ellas por una cuestión de tiempo, pero se puede y es interesante pensarlas, pensar cada una de las etapas de la política pública con mayor profundidad. Cada una de ellas es muy relevante, por supuesto, todas son interdependientes en cada una de ellas. Vamos a ver que hay que ir tiene su propia instancia de evaluación del funcionamiento de esa ejecución de la política pública. Tamayo Sáez, bueno, dice esto de dar respuesta a problemas que están en un momento determinado en la agenda de gobierno, dice tanto puede surgir como del lado de los ciudadanos como del propio gobierno, ¿no? Acá voy a entrar a plantear que existe para que se dé una política pública, ¿no?, para que un gobierno tome algo y diga sobre esta demanda hay que generar una política pública. Se da primero un proceso de construcción de agenda de gobierno, agenda institucional, gubernamental. Todo gobierno tiene una agenda donde donde ingresan generalmente las demandas. Por supuesto, no ingresan todas. Tienen que converger algunas corrientes, como por ejemplo la dimensión del problema en sí, ¿no? ¿De qué hablamos? El tamaño del problema, qué implica, a quiénes, cuál es la población objetivo, qué plazo necesita de ejecución. Varios son los factores que van a converger allí. Las personas, qué actores son los demandantes, quiénes también los actores institucionales estatales que están por ahí más a nivel subnacional, que son los primeros que suelen generalmente tomar conocimiento de esa demanda o de ese problema social y que lo trasladan hacia arriba, la capacidad de estos actores subnacionales para hacer llegar esa problemática hacia arriba e incorporarla, por supuesto, de esa manera en la agenda de gobierno. También
la solución, digamos, como se sabe, ¿no? Siempre que hay un problema hay una solución, y bueno, pensar en cuál es la solución posible, ¿no? El tamaño de esa solución, o también entenderlo como causa-efecto. Hay un problema, cuál es la causa de ese problema y qué dimensión implica pensar en la solución posible. Esto también, por supuesto, acá implica o entra a jugar el factor presupuesto, el factor financiero, que puede pasar que un gobierno por ahí no cuente con ello, entonces puede decidir dejar esa demanda social en esa agenda, digamos, todavía ahí como latente, y para empezar a trabajarla más adelante, ¿no? Y dar lugar a otros problemas que un gobierno puede considerar que es de mayor urgencia. Esto no debería suceder cuando hablamos de derechos humanos, por supuesto, donde hay vulneraciones de derechos humanos. No se debe dar lugar a pensar, bueno, en los recursos financieros o utilizar ello como como la explicación para decir todavía no voy a actuar como gobierno, no voy a hacer una gestión para resolver este problema. Ahí tienen que pensarse de qué manera, de qué otra forma se puede resolver, porque es obligación, por supuesto, del Estado garantizar la no violación de los derechos humanos, ¿no? Entonces, estas demandas que llegan a través de la sociedad y que ingresan a esta agenda, que también tiene que ver, va a converger aquí las oportunidades de acción, es decir, en qué momento por ahí la sociedad puede leer, sabe interpretar que es el momento específico para hacer ver que hay un problema que es necesario que el Estado resuelva. Esta cosa por ahí de jugar un poco con la voluntad política o el contexto histórico, es decir, este es el momento para reclamar tal cosa y que se incorpore así a la agenda de gobierno. Esto conocido como agenda sistémica, ¿no? Cuando hay un conjunto de temas de la sociedad que considera que merecen la atención por parte de los poderes públicos. Y por otro lado tenemos también la agenda institucional, que es la agenda propia del gobierno, que por sí mismo en algún momento puede considerar que un determinado tema amerita la concreción, la creación de una política pública y su ejecución, ¿no? Después de Tamayo Sáenz tenemos a Frances Parchares Porta, que también dice: las políticas públicas son ese conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, actuando directamente o a través de agentes, dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos. Habla de un proceso. Parchares Porta dice, por supuesto, es un proceso de decisiones, las políticas públicas, que en conjunto, por supuesto incorporando las cuestiones técnicas, metodológicas, hacen a que se pueda resolver o mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? De los y las ciudadanas. Les traigo también la definición de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, más que nada porque después de que desarrollé un poquito el tema de los derechos humanos y el enfoque, también la CIDH define qué son las políticas públicas con enfoque de derechos humanos, y me parece que es muy clara, muy concisa y transparente la definición que ustedes se pueden llevar. La CIDH ha elaborado un informe, un plan de asesoramiento hacia los estados sobre cómo poner el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, y es interesante porque está pensado para estos tiempos, ¿no? Fue creado y enviado, digamos, a los estados para que los incorporen entre el 2000, justamente 18 y este año, 2021. Lo que dice es que las políticas públicas son lineamientos, cursos de acción
que definen las autoridades de los estados para alcanzar un objetivo determinado y que contribuyen a crear o transformar las condiciones en que se desarrollan las actividades de los individuos o grupos sociales. La CIDH hace especial hincapié, y es importante mencionarlo, en la necesidad de que a través de las políticas públicas y por supuesto con la iniciativa de incorporar los derechos humanos, se produzca, se vayan generando los cambios estructurales que son necesarios modificar, transformar, ¿no? Generar una transformación de las cuestiones que son estructurales, que históricamente han estado allí provocando que se repitan determinadas violaciones de derechos humanos o vulneraciones de derechos humanos. Entonces me parece importante, por ello traje esta definición. Coincido en que sí, es sumamente importante y las políticas públicas son las herramientas, es esa herramienta metodológica a través de la cual se pueden lograr estos cambios estructurales que después se van a, por supuesto, de esa manera sostener, se espera que se sostengan en el tiempo, ¿no? Y no se vuelva a repetir la vulneración de los derechos humanos. Las políticas públicas implican, como decíamos, entonces que el Estado está activo, es el Estado en acción. Lo hace a través de se manifiesta la política pública, todas sus etapas se manifiestan a través de herramientas puntuales que son sin duda la parte legal, lo marco normativo. Toda política pública va a estar fundamentada en determinadas leyes, normas que van a guionar la dirección de esa política pública, ¿no? Y la van a constituir. Después también son factores fundamentales el capital humano, que las personas que operacionalizan la instancia de implementación de la política pública, y los recursos materiales, como ya por ahí venía mencionando, los recursos económicos, financieros, que van a dar cuenta, ¿no? de cuánto es el presupuesto que se necesita. Pensar en todo ello es parte de planificar una política pública, y estas son las herramientas a través de las cuales se va a implementar. Sin estas herramientas no podemos hablar de una política pública existente y mucho menos en ejecución, ¿no? Les hablé un poco de la agenda. Este dibujo es un breve dibujito, hay muchos, se pueden encontrar muchos más en internet disponibles, de cómo es el ciclo de las políticas públicas. Por ahí para algunos esto ya les suena, lo tienen ahí, tienen el conocimiento, pero quería brevemente hacer ese repaso porque considero que es para después también, cuando hablemos de los derechos humanos, poder traerlos a cada una de estas instancias, de estas etapas que hacen a la política pública, y poder ver allí reflejada la importancia de los derechos humanos, de los foquitos en cada una de estos pasos de la política pública, ¿no? Previo a diseñar una política pública o a decir gestión y planificación, es importante definir el problema. Se va a dar esa etapa. Definir el problema da lugar, por supuesto, a la objetivación a la dimensión, a la gravedad de esa demanda, al contexto, a quién está dirigido. Definir el problema es eso, ¿no? Es dar cuenta del tamaño del problema, del presupuesto, para luego poder ver el presupuesto, poder ver el impacto que va a tener la intervención de esa política pública. Y una vez definido ese problema, como decíamos, es ahí donde se incorpora a la agenda gubernamental o a la agenda política, ¿no? Después de esto se formulan generalmente varias alternativas de intervención para resolver estos problemas.
en la formulación de alternativas van a jugar distintos factores, ¿no? Las metas, los objetivos, el tiempo que se necesita, de nuevo el presupuesto, los actores, qué instituciones o a través de qué instituciones se van a plasmar estas políticas públicas. Definir también esto es crucial porque generalmente ante una demanda social puede surgir esto de, es un problema que compete al área de salud, es un problema que compete al área de desarrollo social, al área de derechos humanos, de justicia, generalmente, y lo vamos a ver más adelante también, entra a jugar acá la cuestión de la interseccionalidad, la transversalidad de los enfoques para justamente ver que un problema que está indicando una vulneración de un derecho humano, su respuesta, su resolución no solo tiene que ver con un determinado ministerio, entran a jugar, entran a ser cruciales, entran a tener responsabilidad muchas instituciones, muchas de las agencias del Estado, ¿no? Luego de pensar esto, viene la fase de decidir cuál de todas ellas es la más adecuada, luego de también hacer ya en esta instancia una evaluación de cuál podría ser el posible impacto, ¿no? La decisión, en la decisión entra a jugar sin dudas el criterio de racionalidad, ¿no? Ser razonable a la hora de cuento con determinado presupuesto, este es el tiempo, se necesita actuar con rapidez, se necesita lograr un impacto dependiendo, ¿no? Del problema manifestado o visibilizado, poder decidir con racionalidad cuál es el camino, cuál es la alternativa, la política pública que va a ser más efectiva. Y entonces, como decía, lo dicen los autores, el criterio de racionalidad por quienes están diseñando la política pública va a ser también un factor súper relevante. Luego tenemos la instancia de implementación ya de la política pública, que también de nuevo acá entran a ser importantes los actores, los agentes estatales de todos los niveles, de nivel nacional, provincial, digamos, o territorial, sin lugar a dudas. Entra a jugar acá en la implementación la capacidad y los conocimientos operativos de quienes integran esas áreas del Estado por donde atraviesa la determinada política pública. Y también entran a jugar, por supuesto, el presupuesto, como decíamos, que se va a tener, como pueden ver, en todo el proceso, en todo el circuito de la política pública, todas estas herramientas, las tres, lo normativo, lo operativo, los recursos humanos y el presupuesto, son elementos, son herramientas que van a estar en todas las instancias de la política pública. Y la instancia de evaluación, que es fundamental también, si bien de nuevo se tiene que hacer una evaluación, se va a ir haciendo de manera constante en cada una de las etapas, evaluar una vez ya ejecutada la política pública, ir haciendo evaluaciones intermedias. Es importante, va a sumar el hecho de que se pueden crear de allí o se van a obtener sin duda datos, estadísticas, información precisa, clave, se van a poder diseñar indicadores sociales, socioeconómicos y demás que van a permitir que la política pública se pueda ir actualizando, se pueda ir delineando y que se puedan incorporar también nuevas herramientas, se pueden ir pensando, perdón. Dicho esto, brevemente sobre el ciclo de las políticas públicas, les voy a, bueno, ¿qué son los derechos humanos, no? Ahora pasamos acá. Para muchos puede sonar que lo tenemos muy claro, qué son los derechos humanos, pero sin ir más lejos, hace muy poquito veía un video en donde de
de imprevisto preguntaban en la calle a la gente, ¿no? ¿Qué son los derechos humanos? Y la gente se quedaba sorprendida, ¿no? No tenía ahí no lo tenía claro, ¿no? ¿Qué son los derechos humanos? Hay algo que hay que tener súper claro, por supuesto, y es que no son privilegios, sino que son normas, son atributos, son principios, los principios elementales que están impuestos por los tratados internacionales y que hacen a la garantía y a la obligación del Estado de proteger la vida de todas las personas, la dignidad, su dignidad humana, por el solo hecho de haber nacido. Por ello se le dice que son naturales o innatos. Son universales los derechos porque son para todos por igual, en cualquier lugar del mundo, sin depender de ninguna condición, ni de la religión, ni de la condición social, de ninguna cuestión. No hay nada que haga que diga este derecho sí o este derecho no. Son todos universales, aplicados para todos por igual. Inalienables, por ello, quiere decir que no tienen un tamaño, que un derecho es más grande que el otro, o que es más abarcativo que el otro. Son todos por igual, son acumulativos los derechos. Ahora vamos a ver también que los derechos se los han denominado como de primera generación, de segunda generación y de tercera, por la forma en la que fueron surgiendo, ¿no? Los de primera generación mencionamos a los derechos civiles y políticos, que son justamente el derecho a la opinión, expresión, a la participación política, el derecho también a la ideología y a la religión. Después de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales, que se los conoce como DESC. Estos derechos acá entran a estar representados el derecho a la educación, el derecho a la vida, el derecho a la vida siempre, perdón, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, a un trabajo digno con sus representaciones legales, ¿no? Los sindicatos y demás. Y tenemos los de tercera generación, que son los más recientes y que refieren al derecho de la autodeterminación, ¿no? De la identidad, la autodeterminación, la libre expresión de nuevo, el derecho a la paz. Esto también surge después de todas las guerras, ¿no? Por ello también se dice que todos los derechos son indivisibles e interdependientes, ¿no? No hay uno que no funcione de manera distinta a otro derecho, digamos. Siempre van a estar también, así como los derechos humanos con las políticas públicas, un derecho con otro siempre es complementario, va imbricado, no hay uno que anule o menoscabe la intencionalidad de otro derecho, digamos. Por eso se habla de la interdependencia. Y también por ahí compartirles que los derechos humanos como tal, acá, a ver, sí, que es, bueno, esto es lo que les decía recién, ¿no? Los derechos de primera generación, de segunda o de tercera, pero no por ello uno es más grande o es más importante que el otro, sino que son acumulativos, se corresponden, hay corresponsabilidad en sus principios. Sí comentarles, cuando decimos inalienables, me estaba acordando, que no es que, esto quiere decir que no es que por un tiempo, en algún momento, se anula uno, con la excepción de los casos de cuando se comete un delito y uno va privado de libertad por un determinado tiempo. Ese es el único derecho que por un tiempo específico se va a encontrar menoscabado, digamos, se va a encontrar limitado, pero eso no quita que estando una persona privada de su libertad no tenga acceso, por supuesto, a la garantía de otros derechos que son fundamentales y debe tener en ese lugar donde se va a encontrar, que es el derecho a la educación en contextos de encierro, el derecho a la salud, el derecho a la vestimenta, a la alimentación y demás, ¿no? Esto es importante también porque a veces por ahí se puede generar confusiones. Cuando hablamos entonces empezamos a hablar de enfoque de derechos humanos,
primero vamos a estar pensando en estos dos pilares, de nuevo mencionar dos pilares fundamentales, que es por un lado el Estado, que es el garante. Cuando decimos derechos humanos, la responsabilidad es absoluta y netamente del Estado, es el sujeto responsable de hacer que se cumplan estas garantías, ¿no? De promoverlos, de defenderlos y de proteger los derechos humanos. Y de las mejores herramientas, por supuesto, que puede tener el Estado para garantizarlas es mediante la ejecución de políticas públicas. Por otro lado, estamos las personas, ¿no? Como sujetos de derechos, sujetos titulares de estos derechos humanos, con la capacidad también de reclamar por ellos, ¿no? De reclamar y de participar. Reclamar es justamente haciendo llegar al Estado, es visibilizando las problemáticas y haciendo que sean incorporadas en esta agenda de gobierno. Y por supuesto participar en la implementación de cualquier política pública es un derecho fundamental que tenemos las personas, porque, lo vamos a ver también ahora, porque allí está la opinión en primera persona de quienes están haciendo esta demanda, quienes están careciendo de un derecho, ¿no? De un derecho que no está representado. Bueno, allí está la voz en primera persona. También cuando hablamos de enfoque de derechos humanos, la palabra enfoque, desde mi interpretación, me parece prudente resaltar que no solo es una interpretación, ¿no? No es una interpretación, sino que también es parte, es una acción, es una praxis de la política. Poner el enfoque en la política es una praxis implícita en sí misma, ¿no? Que va a facilitar estas transformaciones en el bienestar social. También se la define, ese enfoque se puede entender, se define como una disciplina, sin lugar a dudas, que incorpora determinadas herramientas metodológicas que va a usar o contener en forma explícita los principios elementales de los tratados internacionales de derechos humanos, ¿sí? Sabemos esto, que los tratados internacionales fueron incorporados en Argentina en el año 1994, fueron incorporados allí, y desde ahí es obligatorio que toda acción del Estado se base, por supuesto, en la visión, en la incorporación de estos tratados. ¿Cuáles son? Bueno, tienen que ver con esto que decíamos, la universalidad, la no regresión, respetar estos principios, ¿no? De universalidad, aplicar entonces las políticas públicas pensadas para mejorar la calidad de vida, el bienestar social de todas las personas. Por supuesto, se van a desarrollar políticas que van a estar dirigidas a un grupo poblacional que va a estar padeciendo esta carencia, esta vulneración de derechos humanos, pero eso no significa que se tenga que perjudicar a otro sector o que esa política empañe el accionar de otra política pública que puede estar gestándose, estar en funcionamiento, porque de esta manera no estaríamos violando, es necesario no violar el principio de no regresión, que es un principio de los tratados internacionales, ¿no? Y que marca esto, de que siempre toda acción del Estado debe ser progresiva, debe ser pensada, debe irse dando, manifestándose de manera de ir progresivamente mejorando el bienestar social y garantizando la ejecución plena, el funcionamiento pleno de los derechos humanos, ¿no? Ninguna actividad debe implicar un retroceso. Un retroceso se estaría violando un tratado internacional y por supuesto el Estado pasaría a tener que responder ante los organismos internacionales en estos casos, ¿no? Cuando nos preguntamos entonces qué implica planificar y gestionar políticas públicas con derechos humanos, dos cosas son cruciales para pensar y tener en cuenta. La primera es que, o sea, tenemos que tener siempre el objetivo como el horizonte, ¿no? El objetivo que es lograr que se modifique, que se transforme
una circunstancia que está haciendo que haya derechos vulnerados, ¿no? Entonces, tener siempre el objetivo ahí latente nos va a hacer que cuando planifiquemos y gestionemos la política pública, en cada una de estas etapas vamos a estar poniendo esta disciplina, vamos a estar actuando con un enfoque de derechos, con un enfoque, sí, una perspectiva, una mirada de derechos humanos. Entonces, el objetivo. Y también va a dar cuenta, podemos preguntarnos cómo sabemos que estamos actuando o que estamos poniendo ahí la mirada de los derechos humanos. Cuando estamos dando cuenta, cuando estamos percibiendo los actores del Estado que hay una desigualdad, ¿no? En la instancia, cuando recibimos una demanda, cuando estamos en la instancia de elaboración de una política pública y podemos ver, visualizar que allí se está omitiendo o no, puede ser que por sí o por no, se está omitiendo un, un principio de estos que decíamos, la universalidad, el principio de no regresión, se está omitiendo, o se está pensando un lineamiento de una política que termina generando de alguna manera, genera igualdad, pero no está planteando, por ejemplo, ¿no? la equidad en alguna de las instancias o en alguno de los estados jerárquicos, digamos, puede ser a nivel, en alguna institución, ¿no? Entonces, si podemos detectar esto, cuando detectamos que hay una desigualdad allí, o que se está omitiendo estos principios, claramente ahí está poniendo el Estado, sus actores están poniendo este enfoque de derechos humanos, ¿no? Entonces, siempre va a ser importante cuando hablamos de poner el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, va a ser importante, implica necesariamente tener en cada una de las etapas siempre en cuenta los principios de igualdad y de no discriminación. Tienen que ser como las líneas que nos van a ir guiando hacia adelante a la hora de operacionalizar, como decíamos también, la política pública. La participación, que también les ya habían hecho mención, participar de la sociedad siempre, en cada una de las etapas, contribuir en la definición de ese problema, en la definición de las alternativas, en formular alternativas de respuesta, en la ejecución, siempre va a ser necesario y es fundamental y hace parte a tener esto, a poder decir, acá se está incluyendo, ¿no? el enfoque de derechos humanos, la participación de la sociedad, incluir y transversalizar siempre la perspectiva de género. Hoy en día también ya, por supuesto, es fundamental, volviendo a lo que decía la CIDH, para revertir o transformar estas cuestiones estructurales que hacen a vulneraciones de derechos. Entonces, la perspectiva de género también es paralela, por supuesto, a la perspectiva de derechos humanos, es parte elemental de pensar los derechos humanos, ¿no? Respetar la diversidad y la interculturalidad, sin lugar a dudas. Pensar esto que decíamos también de la intersección o de la corresponsabilidad de las distintas instituciones del Estado en sus distintos niveles jerárquicos, de nuevo, el uso de los recursos, la disponibilidad para que llegue a estos determinados espacios en donde hay un derecho vulnerado, ¿no? De esta manera, por supuesto, vamos a estar fortaleciendo cualquier sistema democrático que es representativo, vamos a fortalecer sus características en términos de representación y de inclusión, y también vamos a lograr, obviamente, con estos cambios estructurales, que las políticas sean sostenidas en el tiempo, y que la sociedad, y lograr esto como que decíamos de la Agenda 2030, ¿no? De llegar al 2030 con un desarrollo humano en donde que se encuentre con sus derechos mucho más precisados, mucho más abarcados, digamos, que el Estado esté dando con mayor precisión respuestas más legítimas también a través de sus instituciones
respecto a garantizar los derechos de todos y de todas. Planificar también y gestionar entonces políticas públicas con enfoque de derechos humanos implica también, sin lugar a dudas, considerar, como decíamos, esto de los tratados internacionales, pero no solo, o sea, también tener en cuenta que los gobiernos, cualquier estado, recibe recomendaciones, recibe visitas de actores internacionales, ¿no? La comisión tiene comités de expertos específicos para distintos tipos de derechos, los distintos derechos humanos, ¿no? Que visitan los países generalmente cada 4 años para evaluar, hacer un diagnóstico y poder ver, operacionalizar también o contribuir en esa operacionalización de la gestión del Estado mediante recomendaciones y sugerencias sobre respecto a qué cosas mejorar, qué cosas son necesarias, el Estado tiene que activar, digamos, gestionar ahí políticas públicas para responder a determinadas demandas. Considerar entonces las recomendaciones que los expertos internacionales hacen respecto a derechos humanos que perciben y pueden ver con otra mirada, con otro foco, decir acá, o sus sugerencias, decir acá es importante esto, hay que mejorar acá, o acá se ve este tipo de vulneración de derechos humanos, da cuenta, si los tomamos y los incorporamos a esas recomendaciones en la instancia de las políticas públicas, de elaboración, de diseño, va a dar cuenta del compromiso, por supuesto, sin lugar a dudas, que tiene el Estado con estos tratados internacionales, ¿no? El compromiso a nivel internacional con los principios impuestos en estos tratados, ¿no? Los principios del bienestar social. Respecto a la progresividad y no regresión, fue más o menos lo que les venía diciendo, también de toda política pública, sin lugar a dudas, no puede estar pensada de manera tal que mejora una cuestión, pero repercute negativamente en otra llegada de otra política pública, ¿no? No se puede, por supuesto, nunca retroceder porque también es una violación del Estado hacia los tratados internacionales y va a tener que dar respuesta por ello, ¿no? Decimos entonces un conjunto de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos debe estar orientada, también pensada, orientada en 2 líneas, ¿no? Orientarse desde el marco jurídico, en el ámbito jurídico, reconociendo explícitamente, incorporando la visión y el marco normativo de los derechos humanos que vienen dados de manera internacional en los tratados internacionales, y también debe orientarse en el ámbito operacional, la parte operativa, basándose necesariamente en estos criterios, ¿no? De universalidad, de integralidad, progresividad, que favorezcan sin dudas el fortalecimiento de la equidad y la no discriminación, la participación y el empoderamiento humano. Esto lo dice también la Convención Interamericana, ¿no? En estos 2 puntos, orientarse entonces en estos 2 ámbitos, lo netamente normativo, sin lugar a dudas, y también lo que tiene que ver con lo ético y moral que viene implícito en los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Y cuando decimos moral y ético, tiene que ver con respetar los principios de la igualdad y de no discriminación, el respeto por sobre todo, ¿no? Fortaleciendo entonces las instituciones, sin lugar, a través de la ejecución de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, sin duda se van a fortalecer las instituciones porque las personas, ya como decíamos, ¿no? Quienes operativizan la implementación de las políticas públicas también se están constantemente capacitando, de esa manera se fortalecen las instituciones del Estado, todas las instituciones, se agiliza
al haber información, fluidez de información, de conocimiento y de capacitación, se agilizan también las capacidades de respuesta y de esta manera, por supuesto, se va a favorecer todo el sistema del Estado y se va a poder contribuir y sostener la transformación social que tenga que ver también con la prevención y no repetición de vulneraciones de derechos humanos. En suma, la definición de la CIDH que les había planteado al principio, acá con enfoque de derechos, de política pública, con enfoque de derechos humanos, define la convención como que es un conjunto de decisiones y acciones que el Estado diseña, implementa, monitorea y evalúa a partir de un proceso permanente de inclusión, de liberación, de participación social efectiva, con el objetivo de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin distinción alguna, que conforman la sociedad y bajo estos principios, ¿no?, de los tratados internacionales que tienen que ver con la igualdad, no discriminación, con la universalidad, la integralidad, la transparencia, la incorporación de la transversalidad, de la perspectiva de género, de la intersectorialidad y el enfoque, sin duda, de los derechos humanos. Bien, habiendo hecho este repaso, hemos llegado como al final de lo que es el PowerPoint. Voy a dejar de compartirles pantalla. Bien, bueno, espero haber sido clara. De nuevo, reitero las disculpas por haber repetido muchas veces las palabras políticas públicas y derechos humanos. Quedo acá entera disposición para responder consultas, dudas. Me gustaría escucharles o leerles, me gustaría leerles si ustedes están trabajando en alguna política pública, en alguna de sus etapas, cómo lo viven, qué expectativas tienen, cuáles son sus experiencias. Ah, para cerrar también quiero compartirles, ya que quizás les sea de utilidad. Yo trabajé por varios años en la implementación de una política pública que tenía que ver con el desarrollo, con garantizar, perdón, el derecho a la educación, garantizar la trayectoria educativa de estudiantes del sistema educativo, el sistema público, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires. Fue una experiencia muy enriquecedora, muy interesante. Allí lo primero que se hacía, hablando de esto de la necesidad de que participen las personas, ¿no?, la sociedad, lo que hacíamos siempre se ponía en primer lugar la voz de la persona, de este joven, de un estudiante que estaba teniendo reiteradas inasistencias y que se veía que había un riesgo posible de desertar, de abandonar la escuela. Ahí poníamos el foco, tratábamos de escuchar siempre en primer lugar, la primera fuente es la voz de ese estudiante, qué estaba pasando, qué sentía, qué cosas estaba atravesando que hacía que no pudiera asistir a la escuela. Y por supuesto, ahí se va a ver, porque nosotros decimos como política pública, el objetivo era hacer que el estudiante pueda ir a la escuela y de esa manera se les respete el derecho de ir a aprender, a educarse, ¿no? El derecho de aprender en, yendo a la escuela, ¿no? Que por el otro lado es obligatorio ir a la escuela, pero eso es como la obligación que tiene el adulto, ¿no? De garantizar que el estudiante vaya a la escuela y el Estado, por supuesto, y por eso la creación por ejemplo, esta política pública, que es nacional. Entendiendo esto, o sea, dicho esto, de que el objetivo era que ese joven o una chica sostenga su trayectoria educativa, podíamos dar cuenta, sin lugar a dudas, de que detrás de todo ello habían muchos derechos que eran vulnerados. Se necesitaba dar respuesta, resolver muchos otros derechos que estaban siendo vulnerados y que
repercutían, por supuesto, de manera inmediata en las posibilidades de que pueda ir a la escuela. Y ahí entran a jugar estas cuestiones de la intersectorialidad, de poner el enfoque de los derechos humanos en todas las áreas del Estado, de que nos capacitemos, de que tengamos el conocimiento de todos los programas, proyectos que el Estado tiene a disposición, que están en funcionamiento y que en conjunto, utilizándolos de manera conjunta, van a contribuir a hacer más hacer más efectiva la implementación de esa política pública y, por supuesto, lograr el objetivo esperado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí tomábamos conocimiento, ¿no? De que un joven o una chica no iba a la escuela o tenía que faltar porque tenía que ir a trabajar, tenía que cuidar hermanitos, no tenía a veces, por supuesto, las condiciones económicas, no tenía la alimentación que se requería para poder tener la fuerza y la voluntad para ir a la escuela, no tenía a veces la indumentaria, los útiles, las zapatillas. Y entonces esto de, bueno, no solo entra a jugar, tiene responsabilidad, por ejemplo, el Ministerio de Educación a través de esta política que que fue pensada y es diseñada a través del Ministerio de Educación, sino que también los Ministerios de Derechos Humanos, el de Justicia, el de Desarrollo Social, todos trabajando, convergiendo de manera conjunta, hacen a que se pueda dar respuesta, que esta política pública tenga efectivamente el enfoque de derechos humanos y el resultado sea mucho más verosímil, efectivo y de esa forma, por supuesto, revertir de manera integral esta vulneración de derechos y se puede de esa manera también, por supuesto, sostener en el tiempo la trayectoria o hacer que este joven o ese estudiante pueda sostener en el tiempo y culminar su trayectoria educativa. Dicho esto, bueno, quiero agradecerles el espacio. Quedo acá a disposición de ustedes para leerles y responder sus inquietudes. Muchas gracias por acompañarme.